Espíritu. Oremos, Dios Padre Todopoderoso y Eterno, a estos hijos tuyos que se unirse por el sacramento matrimonio, concédeles crecer en la fe y en el amor, y con su descendencia resultará tu iglesia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Familiares, siéntense. Está cerca de aquellos que lo invocan, de aquellos que lo invocan de verdad. El Señor es bueno con todos. Hermanos, se ponen de pie para escuchar el Santo Evangelio. Y con tu Espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús.
En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿es lícito a una espiar a su mujer por cualquier motivo? Él le respondió: ¿no han leído que el Creador al principio los creó hombre y mujer y dijo: por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, y será su mujer, y los dos una sola carne? De modo que un dos y una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siempre digamos: sí, lo verá que Dios. O por algo pasan las cosas. Luz Clarita, quiero decirles solo 3 palabras para que el matrimonio pueda durar toda una vida. Primero, ámense, amor. Cuando en un hogar, en una familia hay amor, aunque falte dinero, aunque no hay paciencia, aunque no son entendiéndose, ese matrimonio sigue. Cuando hay amor. Pero una vez que se acaba y se muere el amor, ahí sí se va. Uno u otro se va. Tenlo por seguro. Se va. Se va. Por eso, ámense. Haz que el amor de esposo y el amor de esposa sea un único amor. ¿Para qué? Para educar a los hijos. Segunda palabra: diálogo. Lo que piensas, lo que sientes, comunica a tu pareja. Pensaba hacer tal cosa, eso lo a ella, eso lo a él. Pensaba ir, eso lo a ella, sí, ese es diálogo. ¿Qué vamos a comprar? ¿A dónde vamos a ir? ¿Cuántos hijos vamos a tener? ¿Cuándo vamos a hacer nuestra casa? Vamos a terminar, hable. ¿Por qué? Porque dice el casado, ¿caso a quién? Así, busquen ustedes. Tercera palabra: cuando él haga las cosas que a mí no te gustan, o ella haga las cosas que te gustan, perdónale. La tercera palabra: perdón. Cuando ha hecho las cosas y te llega a decir, o tal vez alguien puede decir, no pensaba que eras así, perdónale los defectos. Esas 3 palabras: amor, he dicho ámense. Como dice Jesús, ámense unos a otros como yo se amo. Mira cómo ha iniciado esa vida de amor. Tal vez qué palabras se dijeron primero. Tal vez cuál fue el primer regalo, porque así nace el amor. De repente, ¿no? Nace por una mirada, unas palabras, unos regalos. Nace y decimos, vamos a casarnos. Entonces, amén. La lectura que hemos compartido termina diciendo hoy: lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Yo llevo años en la iglesia. ¿A cuántos he unido en matrimonio? He bendecido, pero les he visto separarse. Les he visto irse. ¿Por qué? Porque dejaron entrar a alguien que no tenía que entrar en el matrimonio. ¿Quiénes son? Yo digo los enemigos del matrimonio. ¿Y quiénes son los enemigos del matrimonio? La pareja infiel.
Alguien que le saca los cuernos. Cuando hay una pareja infiel, ténganlo por seguro que ese o esa se va a ir. Así, de un cerradero que se va a ir. Un amigo hablando, le digo, te estás separando de tu esposa porque tienes otra pareja, le digo, son las mujeres. No, padre, no nos comprendemos, no nos somos tal cosa. Hablé con ellos en la fiesta de Santa Rosa de Lima, que el 8 de septiembre aquí viene a celebrar en Huarhuancayo la Virgen de Cocharcas, y lo vieron de mano con otra mujer en Zapayanga, en la fiesta de la Virgen. Me llamaron, tal, mañana yo me le dije, le he dicho y me has negado. Dice, disculpe padre, hace tiempo tenía que haber hecho eso. ¿Me entiende? Eso es cuando alguien deja entrar un tercero o una tercera, eso lo va a hacer. Y hay que dicen muchos, en esta en Concepción, una pareja me dijo, padre, mi esposo se fue con la lechonera. Así. Otro amigo me dice, padre, mi esposa se fue con el taxista. Él entregó toda la vida, se fue con él. Entonces, uno, nada de ser infiel. Segundo, tal vez comienzo por ofrecer. Ninguna clase de violencia, nada de maltratos, ¿no? Ni físicos ni psicológicos. Pero diría yo, mira, el que quiere pelearse, una pareja me dice, padre, cada vez que peleamos, comienza a pelear con él es para que se vaya. Ya se va a ir a tal, con su amigo, cosas. Él siempre busca. Ofer, jamás busques pretextos para pelear con tu pareja. Pero el que quiere pelearse con su pareja, yo diría, ¿no? Hasta de la suegra puede pelearse. Hasta de los hijos se pelean. No busques pretextos para pelearte. Luz Clarita, lo mismo. No busques pretextos para pelearte. Quiero decir, en el hogar de ustedes, nada de conflictos, nada de... Que no se convierte tu casa en zona de peleas. A veces hay parejas en casa peleando, cuando salen afuera, como si no pelearan, ¿no? Le da bonito trato, le habla bonito, dice una pareja, padre, ojalá así me tratara en la calle, me trataría en la casa. En la casa es próspero y esto y aquello. Ninguna clase de violencia de hecho, nada de peleas. Tercera palabra, comienzo tal vez por Luz Clarita. Nada de celos. La persona celosa siempre busca pelear, ¿no? Cela por algo. Esa persona celosa, digo yo, primero sufriría, luego haría sufrir. Ese es el celo. Sería bueno, ¿no? Que ella o él más sufra, no. Llega tanto ella como él. Entonces, ninguna clase de celos. Tal vez esto en algo pueda ayudarles. Pero ustedes pongan, así como una planta va a crecer entre triegas, le echas el abono así, día a día crecer con el amor, a tu hogar año tras año, amándose, además manifestando lo que ustedes quisieron un día. Entonces tu matrimonio sea un matrimonio feliz, alegre, contento, decir tal vez, tú has sido mi media naranja, tú has sido el amor de mi vida, no me he equivocado tal vez decir. Ese es el camino. Que dicen las películas, y fueron felices. Ojalá fueron felices. Ojalá. Mira a nuestros padres, nuestros hermanos.
Ojalá fueran felices. Pero ustedes aprendan a ser felices en esta vida conyugal. Que Dios derrame su gracia y su bendición. Ofer, Rolly Fernández Sandoval, ponte de pie. Luz Clarita Huacho, Aquino, ponte de pie. Quiero preguntarles a ustedes que vienen a esta iglesia a contraer santo matrimonio. Vienen libre y voluntariamente a contraer santo matrimonio. Están decididos a amarse, respetarse mutuamente toda la vida. Están dispuestos a educar y a formar a sus hijos según la fe de la iglesia. Así pues, ya que quieren contraer santo matrimonio, unan sus manos y manifiesten su consentimiento ante Dios y ante la iglesia. Yo, Rolly Fernández Sandoval, te recibo a ti, Luz Clarita Huacho Aquino, como mi esposa. Prometo serte fiel en las alegrías, en las penas, en la salud y en la enfermedad. Así, amarte, respetarte todos los días de mi vida. Yo, Luz Clarita Huacho Aquino, te recibo a ti, Rolly Fernández Sandoval, como mi esposo. Prometo serte fiel en las alegrías, en las penas, en la salud, en la enfermedad, y así amarte, respetarte todos los días de mi vida. El Señor Dios hizo nacer en ustedes este mundo que acaba de estar a su casa. Pues, amigos, lo que Dios ha unido, no lo separan del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Nuestro auxilio es el del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Bendice, Señor, a tus hijos que son en tu casa. Mutuamente enseñando amor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Luz Clarita Huacho Aquino, recibe este anillo en señal de mi amor hacia ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Rolly Fernández Sandoval, recibe este anillo en señal de mi amor hacia ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora son ustedes nuevos esposos de iglesia. Fuertes palmas.
tienen ofrendas, en este momento presentar nuestras ofrendas. Si hay ofrendas, los encargados pasen con las ofrendas. sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este santo sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, con agrado las ofrendas que te presentamos hoy. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo. Porque creaste el hombre por tu bondad, lo dignificas tanto que has dejado la imagen de tu propio amor, denominando el hombre y la mujer. Al que creaste por amor, ahora le llamas a participar en un amor eterno. Por eso, con los ángeles y los santos queremos cantarte diciendo juntos, Salve. Cielo,
fuente de todas las rodillas. Santifica estos padrino de rodillas. Santifica estos dones con la fuerza del Espíritu, de manera que seamos nosotros tus hijos, cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Porque Él mismo tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Sobre todas las cosas. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen, beban todos de él, porque es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza, la vida eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para perdonar los pecados. Hagan esto en memoria mía. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora en memoria de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el que de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, del Papa León XIV, de nuestro obispo Luis Alberto y todos los pastores que con tu pueblo llevan la perfección por la caridad. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia, Padre Santo. Hoy de su boda, de Dolly y Luz Clarita, hazlos fuertes en amor, Padre Santo, y a todos nosotros, pecadores, siervos tuyos, de misericordia. Y así como María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, los mártires, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, Jesucristo, con parte eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Siempre me dicen: Padre, reza por mí. Yo diría: recemos hoy por ellos, diciéndole juntos a nuestro Padre Celestial: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros. No nos dejes caer en tentación. Líbranos del mal. Hermanos y hermanas, invoquemos la bendición de Dios, nuestro esposo en la iglesia. Padre Santo, a todo el universo que has creado el hombre y a la mujer y has bendecido al niño matrimonial, te rogamos por esta esposa que es una marido en alianza de bodas. Descienda, Señor, sobre ella y sobre el que los vida abundante bendición, para que en gozo su mutuo entrega se vea un regocijo, riqueza de la iglesia. Que en la alegría te alaben, Señor, en la tristeza te busquen, en el trabajo encuentro su te ayuda, sientas cercano tu consuelo. Que participen los de iglesia y den de todos los hombres, y después de una feliz enseñanza llegar a los cielos con todos sus amigos, familiares que los acompañan. Tu Señor, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Con tu espíritu. Dense el abrazo de la paz.
ustedes tomen asiento, de rodillas los cuatro. Presencia
desocupada, hay que volver a salir del medio, hay que volver a salir libre, hay que volver a salir, hay que salir, cuidado lo puedas. El Señor esté con ustedes y la bendición poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Miren adelante. Fuertes palmas para ellos. Fotos. Habrá 3 fotos. Marina. Elim. Sale madrina, sale padrino. Los 2 juntos. Y todos vamos a ir por los costados. ¿Listo? Un ratito, padre. Pitín. No va a creer que mis cosas están allá. No por la liberación. Listo, ahora ella sola. Ahora ella solita. Solita, dice. Ella sola. Listo, ahora sí, salimos. Fuertes palmas para la salida. Ay, acomódense bonito por ahí. Salimos, por favor. Vamos a salir. Padre, 2 fotitos más, ¿no puede ser? Salir. Vamos a salir. Marcha. Marcha nupcial. De abajo, nomás toma la foto. Ahí para de abajo, para arriba, así toma. Ahí, pásate detrás. Ya está volando. Ya, acá. Por ahí. Ahí. Mira, más. Para atrás el dedo. Está muy adelante. No se ve. Venga, mi amor, vas a sacar bien. Vas a sacar. Agarre la luz porque no eches a la tía. No vas a tirar, sales de tu tía.
Van a pasar aquí con los pobres de costado. Un poquito más acá es. Ahí en este momento ya saliendo los novios. O bueno, los recién casaditos. ¡Tres hurras por los recién casados! ¡Bravo! Por favor, las felicitaciones. De derecha para este lado, por favor, ¿ya? Todos. Desde el novio hacia la novia. Una fila para allá, toditos para allá. No se vayan. Ay, está qué bonito, amigos. Toda la parte de felicitaciones para los recién casaditos. Cola, mami, cola. Corta ya, pesa. Casados pues en esta bonita hora de Chauca. Por favor, pasen por aquí. Saludos para todos los amigos que nos están viendo desde distintas partes del planeta. Pues hoy estamos en la boda que se realiza en Jauja. Mucho papayate.
Bueno, Saraswami, no puedo mover para mami. Grabar. No te preocupes, mami, ahí está. Mamacita, hermano.
Ya va la Mira este lado. Donde encuentras un amor de Ven, a ver. Sí, estoy grabando, no te espanta. Tapeta danzando. ¿Quién va a hablar? ¿Quién va a hablar? ¿Quién va a hablar? A ver, ¿Ya te puedo tomar foto? Brindis. A ver, una fotito con los padrinos aquí. A ver, Rafa, eso. Tu copita, choquen ustedes las copitas. Eso, ahí nomás, ahí nomás. 3, 2, 1. Listo. Queda. Ya. Ya dice. Ya, listo. a ver, queridos invitados y estimados familias presentes, la verdad es una emoción muy grande al tenernos a todos presentes. Quisiera que me acompañen en este brindis por la felicidad acá de mis ahijados. Brindemos, querida familia, arriba, abajo, al centro y adentro. ¡Salud! ¡Salud! ¡Viva los Listo, salud. ¿Qué día se le llama?
ver, mira, mira. Flor de León. Eso, muy bien. Mírame, mami, mírame, mírame. Ajá. Y ahora sí. Uy, novio, tiene que sonreír. ¿Pero qué está pasando, papá? Está repitiendo. Ay, cara, está pensándolo. Agárrale de la mano a tu hermana. Al estilo de la primera capital histórica de esta primera capital histórica de Perú. Me emocioné. La primera capital histórica del Perú. Y detrás de ellos, esa iglesia. Acompañado de la orquesta y la banda. Que cuando para allá a dejarme. Ahí está Ofer Luis Clarita. Ofer Luis Clarita. Ahí a la pupila de tu hermana. ¡Saluden al dron! ¡Que viva los noyos! ¡Que viva! Cuidado, mami. Uy, qué rico.
Andiamo, signore!